Sí, sí, ahora sí. Ok, pues vamos de nuevo a usar este. No sé por qué hace rato estaba funcionando, pero bueno. Pues gloria a Dios por lo que dicen que están bendecidos por estar aquí. De verdad, estamos bendecidos obviamente porque el Señor nos ha permitido un día más y una oportunidad nueva para alabarle y adorarle como lo hemos estado haciendo esta mañana. Y bueno, pues vamos a agradecerle y pedirle que su Santo Espíritu nos guíe el día de hoy con lo que vamos a estar, ahora sí que vamos a estar gozándonos con su palabra. Y pues Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos nuevamente, Señor, reunirnos en tu nombre, Padre. Pedimos, Dios Todopoderoso, que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe, que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé entendimiento, Señor, de tu palabra. Ayúdanos, Padre, que lo que aprendamos el día de hoy, Señor, que glorifique tu nombre, que lo que aprendamos, Señor, que no sea de en vano, Señor, sino que lo pongamos, Señor, por obra. Gracias, Padre, por este día maravilloso, este día hermoso, Señor, que nos has dado la oportunidad, Señor, de estar aquí en tu casa, Padre. Bendícenos y bendice a los que nos ven por allí, por el video. Te pedimos que los bendigas, que bendiga a sus familias y que esta palabra, Señor, no vuelva vacía como siempre lo es, Padre. Viene siempre con poder, Señor. A ti sea la gloria y la honra y nuestra alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, ¿por qué está usted aquí el día de hoy? La pregunta es ¿por qué está usted aquí el día de hoy? ¿Por qué vino a la casa esta? Porque esta es la casa de Dios, es la casa de nuestro Padre. Porque usted es su hijo o no. Porque usted es discípulo de Jesucristo o no. Porque usted es cristiano o no. Ah, ya ven, ahora sí, ya se entendió. ¿Por qué está aquí usted el día de hoy? Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora, ¿qué quiere decir ser cristiano? Quiere decir que somos hijos de Dios. Quiere decir que somos discípulos de Cristo. Y si somos discípulos de Cristo, aprendemos de nuestro Maestro. Y si somos discípulos de Cristo, lo seguimos. Y si somos discípulos de Cristo, hacemos como Él hace. Amén. Una cosa muy importante. Qué fácil es decir soy cristiano, ¿verdad? Donde viene la situación difícil es cuando se requiere que vivamos como tal. Allí es donde viene la dificultad. Ahí es donde vienen las faltas, las necesidades. Amén. Y Pablo dijo a Timoteo que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, tendrán que pasar por muchas dificultades, ¿verdad? Y quiero decirles que Pablo le dijo eso a Timoteo. Pero eso es para nosotros también. Y les quiero decir también que en el tiempo de Pablo y Timoteo era más difícil que ahora. Ahora tenemos dificultades, pero ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Así que, amados hermanos, a Pablo le dijo a Timoteo que los que quieran vivir en esa vida piadosa en Cristo Jesús van a tener un poco de persecución, ¿verdad? A ellos tenían esa dificultad, ¿verdad? Y pues cuando queremos ser cristianos, amados hermanos, y vivir verdaderamente como cristianos, como que no es de nuestro agrado cuando la palabra nos confronta. Porque a veces aquí de acá arriba predicamos y ustedes me miran como que están enojados. O como que les estoy diciendo a ustedes, no, simplemente así salió y si le queda póngaselo, ¿verdad? Y gloria a Dios porque le raspa.
porque de raspadita en raspadita va a brillar, como dice el Señor. Usted es luz, entonces va a brillar esa luz en usted. Así es de que déjese ser transformado por el Evangelio, porque dice Pablo que el Evangelio es poder de Dios para salvar, para restaurar. Entonces, dejémonos que nos raspe, porque los diamantes agarran brillo con fricción, con tallado, y a veces la palabra de Dios nos talla, y entre más nos dejamos tallar, más nos pule. Así de que bueno sea el Señor y alabado sea su santo nombre, amén. Amados, nosotros ahora como los cristianos, voy a decir, cristianos de, ahora sí de estos tiempos, no los tiempos cuando Cristo estuvo acá, los tiempos de los apóstoles, cuando los apóstoles anduvieron predicando y saliendo a muchos lugares, cuando Pablo, Silas y todos salían a predicar y a llevar el evangelio a otras partes. Diferenciar al cristiano, ¿verdad?, de esos tiempos era muy difícil. Pero ahora es tan fácil que nosotros tenemos el evangelio y si lo seguimos nos van a ver diferentes. ¿Por qué? Porque como decía, nos va a ir transformando. Amén. Quiero Pablo más adelante, ahorita les voy a hablar. Pablo nos muestra un tesoro. Nos muestra un tesoro que nos lleva a ser dignos de ser llamados cristianos. Pero antes, en el Antiguo Testamento se nos muestra de una manera en la que se apartó los verdaderos creyentes de los que no eran creyentes, ¿verdad? Y ustedes van a ver la gran diferencia. Vamos por favor a Éxodo capítulo 32 y vamos a leer del 25 al 29. Nada más esos cuantos versículos para que se den cuenta cómo suceden las cosas aquí, en esta escritura. Del versículo 25 en adelante. Ya estamos ahí, fíjense lo que dice. Y viendo Moisés, bueno, les voy a decir un poquito. Esto es cuando Moisés fue y habló con el Señor y que el Señor le dio los mandamientos y él regresaba, se tardó y para cuando él regresó ya habían hecho un becerro de oro. ¿Sí se acuerdan de eso? Y Moisés molesto tiró las tablas de los mandamientos y las quebró. Pero después fíjense lo que dice aquí en el 25. Dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre ustedes. ¿Cómo ven? ¿Cómo los separó el Señor a los creyentes y no creyentes? A espada. Ahora, amados hermanos, ¿qué necesidad tenemos nosotros de que nos separen? Cuando nos separan, ¿qué es lo que nos separa? El evangelio, la palabra de Dios, vivir como Dios nos ha enseñado hasta ahora. Ya no van a ir casa por casa dándole cuello a cada aquel que no cree. ¡Qué bendición! Ahí, ¿qué dice Moisés? Dice, ¿quiénes están por Jehová? Júntense conmigo. ¿Qué quería decir? Los que creen en el Señor, los que están con Él, vénganse conmigo. Y los únicos que fueron los hijos de Leví. Y de ahí en adelante, sea quien sea, vámonos. Good night.
Y bueno, amados, por eso les quiero decir que comparado con esos tiempos, aún comparado en los tiempos de los apóstoles, esto ya estamos hablando del Antiguo Testamento. Aún en el tiempo de los apóstoles la tuvieron difícil. A los apóstoles los azotaban, los encarcelaban y también los mataban. Y todo aquel que llevaba el evangelio a otros lugares, el que predicaba, los mataban, los apedreaban. Era grave. Ahora, amados hermanos, nosotros podemos predicar el evangelio con libertad, especialmente en este país y en varios países del mundo, ¿verdad? No tenemos ese problema de que nos quieran, bueno, en algunas partes todavía lo hay, ¿verdad? Pero bendito Dios que estamos en un lugar donde podemos compartirlo con libertad. Amén. Y bueno, vamos a estar hablando de eso. Vamos ahora a Corintios, segunda de Corintios capítulo 4, y vamos del 7 al 15. Y fíjense lo que dice Pablo aquí a los Corintios. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Y ahí, amados hermanos, está hablando, y si se dan cuenta, déjenme y saco acá. Está diciendo en el verso 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Ya? Entonces, aquí Pablo llama tesoro al evangelio. Amados, y los vasos de barro somos nosotros, que nos quebrantamos, que no somos eternos. El evangelio, porque no hay en todo el universo una joya tan valiosa como el anuncio o como anunciar las nuevas de salvación, las nuevas de que el Señor Jesucristo está disponible a otorgar perdón de pecado y vida eterna. Lo único que tenemos que hacer es decir, Señor, aquí estoy, perdóname, y Él va a hacerlo. Amén. Ahora, y todo esto, amados, va a ser en cuanto a todos aquellos que tengan una íntima comunión con Él, sin tener que poner nada de su parte. ¿Cómo ven? Ahora, por eso les decía, qué fácil es para nosotros convertirnos en cristianos. Por eso tal vez algunos son cristianos a medias, porque está fácil, porque no han sufrido azotes, no han sufrido encarcelamientos, porque no han tenido que ver que alguien va y mata al que no cree, como por allá en algunas partes todavía lo hacen, ¿verdad? Ahora,
decía que cuantos tengamos una íntima comunión con Él, sin poner nada de nuestra parte, sí, el Señor va a permitir que nosotros extendamos nuestra mano y recibamos ese tesoro sin hacer nada. Y ese es el Evangelio, ¿verdad? Les decía, Pablo es claro cuando dice que el Evangelio es poder de Dios para salvar, para salvación. Ahora que, amados, de acuerdo a lo que Pablo nos está diciendo en lo que leímos, el Evangelio es un tesoro en estuche de barro. ¿Por qué? Porque está en cada uno de nosotros. ¿Se imaginan? Poner algo tan grande y tan valioso en algo así como nosotros, ¿verdad? Y luego está en un estuche de barro, llevado y ofrecido a los hombres y mujeres débiles, frágiles y mortales, porque eso es lo que somos nosotros. Justamente así lo somos ustedes y yo. Pero hay algo muy importante, amados, que nosotros los cristianos hemos sido llamados a compartir ese evangelio, a compartir ese tesoro, sin olvidar que ese tesoro le pertenece a Dios y que nosotros somos solamente instrumentos de servicio del Señor. Por eso, amados, siempre les invitamos a que sirvamos, porque, amados, estamos invitados o estamos llamados a compartir el evangelio, compartir el tesoro, ¿verdad? Y que todo esto, amados, es de parte de Dios y el evangelio es de Dios, ese tesoro es de Dios, para que nadie se gloríe. Para que solamente la gloria sea para el Señor. No para el que predica, no para el pastor, no para nadie. Sino nosotros compartimos el evangelio y el Señor se encarga de hacer lo demás. Amén. Fíjense, 1 Corintios 3, del 5 al 9. Fíjense, dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Cómo ven, amados? Pablo coloca dentro de una perspectiva correcta a los líderes de ese tiempo, los líderes que los corintios se vanagloriaban usando, y él lo está diciendo usando el ejemplo de la siembra, de la agricultura. Está diciendo Apolos, en el verso 6 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y luego dice, y el que planta y el que riega son la misma cosa. Así que, amados, aquí el evangelio no es para vanagloriarnos, el evangelio no es para nosotros jactarnos de nada, porque el evangelio es del Señor y el poder que el evangelio tiene es de Dios. Ustedes y yo y todos los que predicamos y todos los que enseñamos somos solamente servidores del dueño, amados, pero el tesoro es para nosotros, para que nosotros los compartamos con los demás. Y ese es, fíjense ya en el verso en el verso 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, dice, y vosotros sois labranza de Dios. Ahí nos confirma, nosotros, amados, decía, somos servidores, nosotros lo compartimos, pero el que lo labra a usted es el Señor. ¿Qué quiere decir labrar? Allá en mi tierra, cuando se cortaba un árbol para hacer una viga, la agarraba un señor que le decían labrador, y la iba formando y le iba cortando. A un ladito
la volteaba y luego le cortaba del otro lado, derechita, así bien bonita, y la volteaba del otro, y después tenía una viga cuadradita, derechita, así parecía que la habían hecho con máquina. Y estoy hablando de un labrador de madera. Así es como cuando venimos a los pies de Cristo, venimos todos chuecos, torcidos. Pero conforme nosotros nos dejamos ahora sí corregir por medio del Evangelio, por medio de su palabra, nos van quitando lo chuequito y al último el Señor nos va enderezando. Y entonces llegamos a ser labranza del Señor. Qué hermoso, y por eso dice Pablo, y yo lo creo, yo igual como Pablo dijo, es poder de Dios para salvar. No hay otra. Luego dice, al final dice, edificio de Dios. Porque amados, cuando usted recibe a Cristo, el Espíritu Santo mora en usted. Usted es un edificio. Ahora, ¿qué tan buen edificio quiere ser usted? Recuerde que cuando los edificios se están cayendo, cuando los edificios tienen muchos problemas, cuando se tira el agua, cuando se hace moho por todas partes, ¿qué hace la gente? Se sale, se va a buscar un edificio que verdaderamente puedan estar bien. ¿Sí me explico? Si nosotros seguimos siendo un edificio que nos mojamos con lo del mundo, que nos enredamos con lo de afuera, que no tiene que ver con el Señor, entonces podría ser que el Señor se mude a otro edificio, porque usted no lo está cuidando. Usted cuando va a un hotel, muchas veces nosotros vamos, mira, voy a ir a este porque aquí dan continental breakfast. Allá no, ahí va uno, agarra su juguito, su café, su donita o lo que tengan ahí y ya con eso. ¿Por qué? Porque ahí se nos atiende. Y si al Señor que mora en nosotros no se le atiende, puede ser que se vaya a buscar un lugar donde sí le pongan atención, un lugar donde sí le alaben, un lugar donde sí lo pongan como primer lugar en su vida. Amén. Ok. De esta manera Pablo, amados, destaca que ninguno de nosotros tiene motivo para jactarse, puesto que Dios es el que da el crecimiento, ¿verdad? Lo está diciendo Pablo ahí. Decía Pablo allí en el verso 9, diciendo que nosotros somos el templo. Ahora, amados, es impresionante la gracia que Dios ha tenido con nosotros. ¿Usted cree? Es una gracia, amados. Nosotros no merecimos lo que Dios nos ha dado. Nadie lo merecemos. Por eso es la gracia abundante del Señor, de que en cada uno de nosotros existe ese tesoro tan hermoso, ese tesoro tan poderoso que es el Evangelio. Nosotros somos como barros, pero las conversiones, amados, de la gente a Cristo no son porque el predicador sea bueno. Las conversiones verdaderas de la persona que se entrega a Dios y se convierte no es porque seamos elocuentes o porque seamos tan capaces de hablar bonito, ¿verdad? Porque aquí no hablamos bonito, aquí hablamos lo que es. Y si en alguna forma cambia, es porque el Señor le está cambiando, no somos nosotros. Por eso les decía, déjese raspar, porque cuando entre más talladita le dé el Señor, aunque sea áspera, lo va a hacer brillar. Amén. All right. Ok. Decíamos que Dios ha puesto el más grande tesoro y hermoso en vasos de barro, ¿verdad? Decían en la antigüedad, amados hermanos, no sé los que son de pueblo, yo soy de pueblo, de rancho. En la antigüedad no existían los bancos. Los que tenían sus capitales los ponían en barro
en ollas, cántaros, vasos de barro y los escondían. Allí no había, me voy a ir de este mundo y les voy a decir dónde está la cuenta de banco y ahí está el testamento. Sino que cuando los hijos, si eran ahora sí que suficiente buenos, el papá les dejaba un mapa. Decía tantos pasos para allá, luego tantos a la derecha y luego una crucecita. Ahí escarba y allí está ¿cómo se dice? Tu tesoro. Allí estaba el dinero que ellos habían aguardado. Era algo que venía en cántaros de barro. Pero ¿qué pasa cuando el barro con el tiempo se quebra? El barro no es fuerte, aguantaba, duraba tiempo. ¿Por qué? Porque es hecho de tierra. Pero en cuanto se le tocaba, se deshacía. Y cuando se quebrantaba el barro, entonces se podía ver el brillo del oro. Por eso, amados hermanos, cuando nos quebrantamos ante Dios, el brillo del evangelio que está en cada uno de nosotros resplandece. Resplandece. Fíjense qué curioso, ¿no? Que allá en mi tierra muchas personas han encontrado tesoros. Gente humilde que ha encontrado tesoros y se han vuelto locos con tanto dinero. Se han echado a perder. Pero nosotros tenemos un tesoro que no nos echa a perder, al contrario, un tesoro que nos salva. Amén. Bueno, Dios ha puesto un tesoro en cada uno de nosotros que somos tan frágiles como los vasos de barro. Amados hermanos, el barro se pica y se quiebra. Y así somos nosotros, somos frágiles. Pero como dice, como les decía, la olla quebrada, de la olla quebrada resplandece el valor de lo que está adentro. Entonces, el brillo del evangelio es cuando la gloria de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. Entonces empieza a brillar. Entonces empieza a ver esa luz que dijo el Señor: vosotros sois la luz. Ustedes son la luz del mundo, y dice: y vosotros sois la sal de la tierra. Entonces empezamos a hacer esa luz. Amén. Qué suave, ¿no? Que nos lo pone de esa manera. Dios, amados hermanos, se manifiesta en nuestra debilidad, en nuestro quebrantamiento. Pablo dice que en cuanto soy débil, dice: cuando soy débil, entonces, ¿cómo dice? ¿Fuerte soy? O ¿cómo dice la escritura? Entonces soy fuerte. ¿Por qué? Fíjense lo que dice ahí. Dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amados, cuando estamos en necesidad, ¿en quién confiamos? ¿A quién le pedimos? ¿A quién le oramos? ¿En quién tenemos nuestra esperanza? En Dios. En nuestras debilidades, en nuestras necesidades, en las afrentas, en nuestras angustias, amados. El verdadero cristiano, cuando está angustiado, ora. Cuando está angustiado, ora. Cuando está en necesidad, ora. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano depende de Dios. ¿Amén? Ok. Ahora, la vida cristiana nos ha ahora sí encerrado de debilidades, aunque Cristo nos ha rodeado de gloria, para que tengamos presente, amados, que la debilidad es nuestra, pero la gloria es de Dios. Amén. Pablo describe una serie de circunstancias y situaciones que mezclan nuestra debilidad con la gloria de Dios. Vamos a 2 Corintios 4:8 y vamos a estar leyendo este capítulo un poquito. Fíjense lo que dice. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. ¿Verdad? Mas no desesperado. Amados, el característico del cristiano, o la característica, que aunque su cuerpo esté confinado de alguna circunstancia, ¿verdad? Porque está diciendo angustia, está hablando de apuros, de desesperación, ¿verdad?
siempre en su espíritu puede acercarse libremente al Señor en oración. Ahora sí, en sometimiento, reconociendo que Él es el único que le puede dar la fortaleza. Porque, amados, si nosotros empezamos a pensar que nosotros podemos hacer todo por nuestra propia cuenta, entonces no dependemos de Él. Siempre queremos hacer todo porque yo puedo, porque yo sé, porque yo tengo amistades, porque mi compadre me va a prestar, porque empieza uno a solucionar sus cosas, cuando lo que debemos de hacer es arrodillarnos y decirle al Señor: te necesito. Depender de Él. Amén. Amados, ni la tribulación, ni la angustia, ni los apuros nos deben separar de la gloria de Dios, cuando nuestra fortaleza viene de Él. Amén. Vamos al verso 9 de ahí mismo, del 2 Corintios 4:9. Dice: perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amados, esto Pablo está hablando de circunstancias, está hablando de todo aquello que nos pasa, pero que no nos hace perder la batalla. No nos hace perder, ahora sí, siempre vamos en victoria. Fíjense, decía perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Dice perseguidos por los hombres, pero no abandonados por Dios, porque si en algo nos pasa acá ahora, viene de los hombres, pero siempre tenemos a Dios, porque Él es fiel. Él es un Dios fiel que siempre está con nosotros. Recuerde en 1 Corintios 10:13. Estaremos en todas estas situaciones, en estas tentaciones, pero con la prueba también el Señor nos dará la salida. Entonces Dios no nos va a abandonar, nomás tenemos que estar confiados en Él. Una de las cosas más notables de los mártires era que no importaba la circunstancia de lo que estuvieran, ellos siempre confiaban o se gozaban de la presencia de Dios en sus vidas. Por eso los que fueron apedreados a muerte, ellos murieron con gozo. Todos los mártires tenían se gozaban de la presencia de Cristo. Amados, hay momentos en que un cristiano no sabe qué hacer. Hay momentos de que no sabemos a dónde se dirige la vida que llevamos. Pero la mayoría de las veces sabemos a dónde vamos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Dios tiene planes para la vida de cada uno de nosotros, porque Él sabe que nada puede alterar la fidelidad de Dios. Porque no importa la situación que pase uno. Cuando decía los mártires, no importaba ellos lo que estaban pasando, ellos se gozaban en la presencia del Señor, porque sabían que Dios estaba con ellos, porque sabían que Dios es fiel y porque sabían que Dios les iba a dar la salida de una forma u otra, y sabían a dónde iban. ¿A dónde vamos, amados, como cristianos? ¿Cuál es el propósito de vivir una vida cristiana? ¿Cuál es el propósito de tener nuestra esperanza en la promesa de la vida eterna? ¿Por qué? Porque queremos vivir con Cristo, porque queremos ir a donde Él nos ha prometido, ese lugarcito en la casa de su Padre. Amén. ¿Quién quiere llegar ahí? Entonces eso es el lugar, ese es el lugar a donde usted va a llegar. No importa las circunstancias, no importa las pruebas, confíe que Dios es fiel. Confíe que Dios siempre va a estar con usted y que Dios tiene un propósito y que Dios es fiel. Así de que, amados, ahí vamos. Vamos otra vez al versículo 9, por favor. Fíjense, dice, ya vimos perseguidos, mas no desamparados. Fíjense, derribados, pero no
destruidos. Amados, ¿les gusta el box? No les gusta el box. It's okay. It's okay. A mí sí me gusta. Pero les voy a decir, amados, en el boxeo, yo he visto, y yo creo que los que ven box han visto cuando algunos boxeadores han sido derribados en el primer round. Pero, ¿qué pasa? Cuando un boxeador es derribado en el primer round, pero está bien preparado, cuando está bien fuerte, se levanta. Y se levanta con más fuerza y con más atención. Se levanta con más atención. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta el peligro que representa su contrincante, su enemigo en el ring. Son enemigos. Uno le quiere ganar al otro. Amados hermanos, en las cosas del Señor, nosotros tenemos un enemigo muy fuerte y sabemos lo que Él representa para nosotros. Estamos, ¿qué dice? Derribados a veces, porque nuestra vida tiene sus altas y bajas. Pero en las bajas es donde tenemos que estar más cimentados. En nuestras bajas es donde debemos de confiar más en el Señor. Luego levantarnos con fuerza, velando, porque el león rugiente o el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Devora a los débiles, a los que se dejan. Por eso el boxeador cuando se levanta se pone más listo, porque ya no quiere que lo agarren con otro gancho a la quijada, porque es posible que de eso así no se levante. Pero nosotros tenemos a alguien que nos da esa fuerza y nos levanta. Así de que podríamos estar derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios que es un Dios fiel. Y sabemos también, amados, el peligro que representa el enemigo de nosotros. Bueno, es enemigo de Cristo, pero como hijos de Él se goza cuando nos molesta a nosotros, porque a nuestro Padre Celestial, a nuestro Salvador, a Él no le gusta que se metan con sus hijos adoptivos, y somos nosotros. Entonces ahí está la situación. Satanás se aprovecha de nosotros, porque con el papá nuestro no puede, porque ya Él ha ganado la batalla. Así es de que podemos caer, podemos levantar. Amados, el cristiano no es que sepa caer, sino que sepa levantarse y tomar fuerza del Señor. No es que no reciba los golpes bien, sino que nunca es derrotado definitivamente. El cristiano cae, pero cuando verdaderamente somos cristianos, amados, nos vamos a levantar. Puede ser que pierdamos una batalla, pero al fin de los días, amados, ganaremos la victoria final. Y esa es ese lugar especial en la casa de nuestro Padre, o en la casa del Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, decía yo que puede ser que perdamos una batalla, pero no la victoria final, porque el que vive en nosotros es más grande que el que está allá afuera. ¿Lo cree? ¿Y por qué? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros. Así de que, amados, el Dios es el único que nos puede llevar a esa victoria final. Así de que vamos a seguir adelante con estas cosas que nos viene informando Pablo. Vamos a tener adversidades, vamos a tener pruebas, vamos a tener todas esas cosas, pero
siempre debemos de estar confiados en la promesa. Segunda de Corintios, vamos al versículo 10, por favor. Pablo continúa y estamos, viene la continuación del 9, donde dice derribados pero no destruidos. Luego dice llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Se dan cuenta? Aquí Pablo, amados hermanos, Pablo se da cuenta perfectamente que si una persona está dispuesta a asumir la vida de Cristo, tiene también que asumir sus riesgos. Y los riesgos son, decía, todas estas tribulaciones que hemos estado mirando, ¿verdad? El que Él va siempre a tratar de destruirnos, pero como decíamos, amados, aquí Pablo reconoce que si nosotros estamos dispuestos a asumir la vida de Cristo, que es la vida eterna, la vida en gloria, porque se nos ha hecho una promesa que si nosotros estamos bueno, ahorita me voy a adelantar si les digo. Mejor déjenme voy con mis notas. Decíamos que nosotros debemos de asumir sus riesgos, y vivir con Cristo tiene que uno estar dispuesto a morir por Él también, a morir con Él. Pablo conocía y reconocía y aceptaba la ley inevitable. Amados, la ley inevitable es de que si no hay muerte, no hay corona. Si no moremos a nosotros mismos, no hay corona de la vida eterna, esa promesa. Y nosotros debemos de estar muy conscientes de eso. Ahora miremos esto un poquito más allá. Pablo está diciendo, dice, llevando siempre en el cuerpo, dice, por todas partes la muerte de Jesús. No es que llevemos la muerte una sola vez, que nosotros debemos de estar muriendo continuamente, todos los días. Y el morir es a nosotros mismos, porque ese es el primer enemigo que tenemos, porque el verbo que dice llevando, eso está hablando que es algo continuo. No dice lleva, sino dice llevando, es algo que continúa. Es donde nosotros debemos de estar muriendo cada día a nuestras, voy a decir, nuestras cosas que nosotros queremos, nuestras emociones, nuestros deseos de la carnita, nuestros deseos de la carne, no de la carne asada, no, los deseos de nosotros, ¿verdad? Que muchas veces cuando son deseos nuestros nos apartan de Dios. Entonces nosotros debemos de estar muriendo siempre, constantemente. No podemos decir voy a morir a lo que yo quiero el día de hoy, pero ya mañana voy a hacer lo que me da mi gana, sino que cada día debemos de morir al yo. Amén. Ahora vamos al 11 y 12. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pablo aquí, amados, hacía frente a todos los golpes de la vida, teniendo presente que el poder que levantó a Jesucristo de los muertos también lo iba a levantar a Él. Entonces para nosotros es igual. Nosotros debemos de tener esa esperanza, debemos de estar convencidos, debemos de tener esa fe, esa convicción. En sí todo esto que estoy leyendo, que les estoy compartiendo, tiene que ver con la fe, que actuamos en fe. Amén. Porque estaba él con esa esperanza de que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos los iba a levantar, para hablar con tanto valor y coraje, porque él sabía que podía depender de un poder que era suficiente, que era poder suficiente para levantarnos de muerte a vida. Por eso él estaba convencido, ¿verdad? Que ese poder del evangelio, el poder del que estamos hablando,
es más fuerte que la muerte. Porque decíamos que, dijo Pablo, ¿no?, que es el poder de Dios para salvar y salvarnos de la muerte. Vamos al 13, por favor. Ahora dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, ahí está. Dice, conforme a lo que está escrito, creí, lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Igual, amados, si usted cree, si en ese mismo espíritu de fe, usted también debe de hablar. Usted también debe de compartir el tesoro, compartir el evangelio a donde quiera que usted tenga la oportunidad. Amén. Pablo, amados, soportaba todo con convicción de que los sufrimientos y luchas eran el medio para que otros llegaran a participar de la luz y del amor de Dios. Eso es lo que estamos nosotros hablando casi desde un principio, ¿verdad? Nuestra fe, nuestra convicción es la que nos debe de llevar aún a pasar por... Y fíjense que cómo podría, casi hasta no puedo ni siquiera compartirles o comparar lo que ellos pasaban para compartir el evangelio con lo que nosotros pasamos el día de hoy. Y aún así, muchos no los compartimos. Es importante que veamos esto. Amados, decía que en los tiempos de los apóstoles verdaderamente era un sufrimiento poder llevar el evangelio a otros. Decía que los azotaban, los encarcelaban y hasta los mataban. Mas sin embargo, amados, hoy día nosotros, nuestro único sufrimiento aquí, donde nosotros vivimos, es contra nosotros mismos. Es la lucha contra nosotros mismos. ¿Por qué? Amados, la lucha a veces contra nuestra pereza. Porque a veces por pereza no compartimos, no recibimos, no hacemos nada, ¿verdad? El desamor, la falta de agradecimiento, porque el Señor dio su vida por nosotros. Él pagó el precio de nuestro pecado con su vida, derramó su sangre por nosotros. Entonces a veces nos hace falta que nosotros seamos agradecidos con Él. Más amados, todas estas cosas nos afectan. Estas cosas nos afectan en relación al compartimiento, al expandimiento del reino de Dios. Nos afectan a nosotros para que podamos compartir. Imagínense usted que si nosotros hubiésemos vivido en el tiempo de los apóstoles, no, ni siquiera nos convirtiéramos. Imagínense, si nos da flojera levantarnos a veces para llegar a tiempo, mucho menos que nos vayan a escuchar hablar de Cristo y que nos agarren a pedradas, o que nos detengan y nos lleven y que nos pongan una azotiza. ¿Cuántos azotes daban, bro? ¿No te acuerdas? No me acuerdo yo tampoco, pero eran varios. Así de que, imagínense, ahora, aunque haya donas y café, no vienen. Imagínense que hubiera azotes menos, nos encerramos por allá para que no nos encuentre. Ok, ¿en cuál nos quedamos? En el verso 13, 14 y 15, por favor. Ahora fíjense, dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. Les decía que el Señor, Pablo está hablando de nuestra fe, y luego dice, porque todas estas cosas las padecemos, ¿por qué? Por amor. Dijo el Señor Jesucristo que ámense los unos a los otros, porque en eso los van a reconocer que son mis discípulos. Pablo dice que lo hacía por amor a los demás, a ustedes. Dice para que abundando la gracia por medio de muchos, o sea, por medio de todo lo que somos iglesia, todo lo que somos cristianos,
también la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. ¿Se fijan? Pablo dice que él soportaba todo aquello porque sabía que no sería un sacrificio en vano, un sacrificio inútil, sino que servía para llevar a otros a Cristo. Eso es lo que nos corresponde. Eso es cuando decía que la gloria de Dios brille, que el brillo del tesoro, que es el evangelio del que estamos hablando el día de hoy, brille en su vida. Que la gloria de Dios se manifieste en su vida para que aquellos que viven en oscuridad puedan ver la luz que usted tiene. Sabemos que no es luz propia, pero es luz que se nos ha permitido compartir con los demás. ¿Sí se acuerdan antes que cuando teníamos internet de alambrito? Me tocó ver algunos departamentos que hacían un hoyito y le compartían al vecino con otro alambrito y así se pasaban el cable y todo eso para no pagar. Ilegal. Pero nosotros, lo que Dios nos ha dado a nosotros, podemos compartirlo con quien sea. Decíamos, estamos en un país donde podemos compartir el evangelio con libertad. Ahora que se puede. No sabemos en un futuro que no se pueda. No vamos a poder compartir y vamos a desear poderlo hacer. Bueno, espero que no sea así. Simplemente les estoy diciendo que tenemos que tener la convicción de que todo lo que sucede está dentro del plan de Dios. Está dentro del plan de Dios y que forma parte de la causa de Cristo. Lo sufrido y todo aquello que pasó Pablo y lo que puede estar pasando usted por ser cristiano, tiene su propósito. Primero, tiene su propósito y tiene sus razones. Primero dice Pablo, por amor. Ese debe de ser lema de nosotros. Por amor a los demás. Porque el que no ama, no conoce a Dios. Y si nosotros amamos a los demás, les vamos a compartir lo que es bueno. Porque cuando nos echan a la cárcel no podemos compartir con mi vecino, oye, yo sirvo un año y tú sirves el otro por mí, ¿no? Allí no se puede. Pero en las cosas del Señor podemos compartir la salvación en totalidad con los demás. Amén. Luego el segundo, decía primero el amor a los demás y luego después nuestra más grande esperanza, que debe de ser que nos motive. ¿Y cuál es nuestra más grande esperanza? A ver quién se acuerda. La promesa de la vida eterna, la promesa de que el Señor nos levantará junto con Cristo. Amén. Ese es otro motivo que nos debe de animar. Ahora sí, amados, ya hemos terminado. Amados hermanos, reconozcamos que somos débiles y que para ser fuerte necesitamos de la fortaleza de Dios. Y hay tanta gente que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He escuchado a algunas damitas hasta para perder peso. Todo lo puedo, pierdo 10 libras porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mejor dígalo, voy a compartir el evangelio porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece y me voy a someter a Él porque cuando soy débil, entonces fuerte me pongo. No por nosotros ni la fuerza nuestra, sino la fuerza del evangelio. Amén. Así es de que, amados, que la luz del tesoro del evangelio ilumine a todo aquel que nos rodea, sin avergonzarlos, como dijo Pablo, sin olvidar que es poder de Dios para salvar. Compartamos, amados, esa buena noticia, aun cuando tengamos que pasar por aflicciones, rechazos, caídas, levantadas. Recuerde que los que aman a Dios, todo le va, ¿cómo dice la Escritura?
Ya se me fue. Todas las cosas le ayudan para bien, por ahí. Los que aman. ¿Usted ama al Señor? ¿Usted ama al que dio su vida por usted? ¿Al que tomó la cruz en su lugar? Entonces, si lo ama, entonces comparta el evangelio. Amén. Ok, pues vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Nuevamente, mi Dios, estamos sumamente agradecidos, Señor, por tu evangelio. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, por los que estamos aquí, por los que nos han escuchado, por los que nos han visto, Señor, el día de hoy por medio de este video. Pedimos, Dios Todopoderoso, que nos sigas, Señor, guardando, Señor, de toda enfermedad, que nos sigas guardando de peligro, Señor, porque sabemos que eres un Dios fiel, eres un Dios de poder, un Dios grande, un Dios poderoso, Señor. Te pedimos que tu iglesia, Señor, sea ese instrumento, Señor, necesario para llevar, Señor, tu evangelio a los demás, Padre, que ese tesoro, Señor, que mora en cada uno de nosotros, ese tesoro, Señor, que se nos ha dado, Señor, sea compartido, Señor, a todos aquellos, Señor, que viven en la oscuridad, Padre. Te ruego, Dios, bueno, que esta palabra, Señor, que se nos ha compartido el día de hoy, Señor, tenga efecto, Señor, que tenga efecto, Señor, en nuestras vidas, que tenga efecto, Señor, en nuestra fe, Padre, porque nosotros creemos, estamos convencidos, Señor, que sin ti, Señor, no podemos hacer nada, que apartados de ti, Señor, no podemos hacer nada. Padre, te pido en el nombre de Jesús, Señor, por nuestros amados hermanos, Señor, que no están el día de hoy con nosotros, los enfermos, Dios, cuídalos, Señor, sánales, Padre, a todos aquellos que están postrados, Señor, en una cama, Señor, en este momento, rogando, Padre, pidiendo sanidad, Dios, Padre, que tú los sanes, Señor. Nos dice tu palabra, clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas que tú no conoces, Padre. Queremos ver tus promesas cumplidas, Padre, en tu iglesia, cumplidas en nosotros, Señor, en nuestros hijos, en nuestros familiares, Padre. Ayúdanos a que cada varón, Señor, cada varón que deje, Señor, un legado en sus hijos, Padre. Que cada madre, Señor, deje un legado en sus hijas, un buen testimonio de que tú eres Dios grande y que tú eres poderoso y que tú has transformado sus vidas, Padre. Renuévanos, Dios Todopoderoso, cada día y ayúdanos, Señor, a que entreguemos nuestras necesidades humanas, Señor, a ti y que el Espíritu Santo, Señor, nos llene cada día, Señor. Señor, cuando somos débiles, Padre, necesitamos de tu fortaleza, Padre. Danos, Señor, todo aquello, Padre. Oramos por nuestros hijos, por aquellos, Señor, que se han apartado, por aquellos, Señor, que están con un pie adentro y otro afuera, Padre. Yo te pido que los empujes hacia adentro, Padre, que los empujes con tu amor, Señor, que los invites, Señor, a que entren a cenar contigo y tú con ellos, Padre. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, glorificamos, honramos, Señor, y exaltamos tu santo nombre, porque eres un Dios grande, un Dios poderoso, Señor, que nos ha sacado de la miseria, Señor, que nos ha sacado del lodo cenagoso, Señor, en el que estábamos. Mas ahora somos tus hijos, Señor. Mas ahora lo tenemos todo, Señor, y no nos falta nada, porque tú eres nuestro pastor, Señor, y nada nos faltará. Gracias, Señor. Gracias, Padre. A usted, Dios bueno, sea la gloria, la honra y nuestra alabanza en el nombre de Jesús. Amén.